En esta clase nos sumergiremos en la emocionante tarea de configurar nuestro entorno para comenzar a trabajar con el poderoso framework Jin de Go. Además, vamos a profundizar en la instalación y configuración de Jin en el entorno de desarrollo. Esto incluirá la instalación del paquete Jin y la inicialización de un nuevo proyecto. Además, aprenderemos a familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Jin. Esto incluirá la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Así que nada, vamos a la parte de desarrollo. Así que nos encontramos en Visual Studio Code y desde acá vamos a comenzar paso a paso. Primeramente con la instalación de Jin y configuración de dependencias. Para ello, así como hicimos con el framework anterior, Rebel, vamos a hacer también con Jin. Vamos a crear un directorio. Veremos dónde nos estamos ubicando. Dice que estamos ubicados en este directorio. Me parece bien. Limpio pantalla y le digo mkdir Jin. Y de esta manera tenemos el directorio Jin. Bien, verificamos siempre nuestra versión de Go, lo cual dice que estamos en la 1.21. Así que ahora vamos a proceder a descargar e instalar nuestro paquete de Jin. Para ello aplicamos un go-get-u y le decimos cuál es la ruta donde se encuentra nuestro framework, lo cual es la siguiente. Y le decimos /jin finalmente. Así que voy a hacer Enter. Y ojo, no te preocupes, aquí te explico cómo solucionar ese error. De hecho, también lo hicimos con Rebel. Este error indica que estamos intentando utilizar el comando go-get fuera de un módulo Go. A partir, dice, de Go 1.16 se recomienda usar Go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Entonces, para solucionar esto, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a proceder a crear un módulo. Pero para ello, necesito primeramente acceder al directorio que hemos creado, al directorio Jin. Ya que estamos dentro y se nos sale remarcado en la consola, entonces ahora aplicaremos un go mod init Jin. Hago Enter y si logras notar, tenemos ahora un go.mod, donde tenemos el módulo que se ha creado, que en este caso es Jin, con su versión 1.21. Así que ahora, ya que se ha creado esto, vamos a proceder nuevamente a hacer la instalación de Jin. Y esto lo haremos ahora con go install. Y con go install se hace de la siguiente manera: go install. Y le pasamos la ruta que le habíamos pasado antes. Que si volvemos arriba, aquí se encuentra la ruta. Copio, me voy a hacer la parte de abajo y pego. Solo que ahora le voy a indicar de que además descargue la última versión estable. Así que hago Enter y este comenzará a hacer la descarga y a su vez la instalación de la misma. Así que esperamos a que esto termine de descargar, tal y como dice acá, está descargando de diferentes fuentes. Así que bien, ya que estamos acá, vamos a ejecutar nuevamente nuestro go-get, que era el que habíamos ejecutado antes, que nos había dado un problemita. Sin embargo, ahora, si aplicamos nuevamente, logran notar de que ahora sí está descargando todo lo que necesita, todas las dependencias. Bien, hacemos esta espera, ¿no? Y el siguiente paso, luego de que descargue, es crear nuestra estructura básica de un proyecto Jin. Como te acabas de dar cuenta, aquí ya nos ha descargado, en principio ha creado un .sum y también en el mod ha agregado todo lo que requiere, ¿no? Y en el sum también vamos a encontrar todas las dependencias. Ahí está. Así que podemos decir que ya lo tenemos descargado y lo tenemos instalado. Así que bien, de esta manera vamos a proceder ahora mismo a crear una estructura básica de un proyecto Jin. Entonces, vamos a crear primeramente un archivo main.go para comenzar a hacer pruebas. Así que voy a ello. Nótese de que estamos dentro del directorio Jin ahora mismo en la terminal. Así que voy a crear mediante touch un archivo llamado main.go, que lo encontramos por acá. Bien, tú te preguntarás, ¿por qué estás haciendo todo esto vía comandos? Bueno, porque a veces nos podemos encontrar solamente en una terminal. Y en una terminal, estos son los comandos que vamos a necesitar saber. Y mientras más los practiquemos, va a ser mucho mejor
el hecho de levantar nuevos proyectos. ¿También se puede hacer desde acá? Perfecto. Pero en este caso voy a estar enseñando cómo hacerlo casi la mayoría de cosas por medio de línea de comandos. Bien, ahora vamos a crear un nuevo directorio dentro de Gin, que este sería route, donde vamos a almacenar nuestras rutas. Entonces, mkdir significa make directory, hacer directorio. Ahora bien, voy a crear nuevamente un archivo dentro de route que se va a llamar route.go. Y si ahora despliego este directorio, en efecto, aquí hay un fichero llamado route.go. Bien, el fichero main.go que nos encuentra por acá se encargará de crear el router. Se encarga de iniciar el servidor y además importará el paquete route y usará las funciones necesarias para registrar rutas en el router. Bien, el fichero route que nos encuentra por acá, este se encargará de definir las rutas de la aplicación. Este se encargará también de importar el paquete Gin y usar las funciones para definir las rutas. Además, define las funciones que se encargarán de procesar las solicitudes. Buenísimo. Ya que tenemos esta pequeña estructura, de momento lo tenemos vacío los ficheros. Estos a la espera de que nosotros empecemos a escribir código. Con estos pasos estarán listos para comenzar a trabajar con el framework Gin de Go. La configuración del entorno es crucial para una experiencia de desarrollo suave, y Gin facilita este proceso para que pueda concentrarse en la creación de aplicaciones web rápidas y eficientes. Te invito a disfrutar que sigas explorando las capacidades de Gin en este gran proyecto.